le preguntan, ¿verdad? A un sinfín, a un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en qué tiempo estamos, en qué tiempo profético estamos, y por eso nuestra confianza está puesta en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, el que resucitó al tercer día y que ahorita está sentado a la derecha del Padre. ¿Sabe qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. No anda de vacaciones. Allá está intercediendo por la iglesia. Por eso dice la Biblia que las puertas van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues tenemos un intercesor allá en los cielos, que Él es fiel y que pues Él sigue allá intercediendo por nosotros para que un día podamos estar con Él, un día podamos verle. Y ese día pues esperemos, ¿verdad?, que llegue pronto por cómo están los acontecimientos del mundo. Y pues hoy vamos a estar hablando en la carta de Santiago, en su capítulo 2 y su versículo 14, vamos a estar hablando de la fe. ¿La fe es por obras o la salvación es por las obras o es sin obras? Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios que una epístola dice una cosa y la otra lo complementa, pero sin contradecirse. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por tu fidelidad. En esta preciosa tarde venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que cada día podamos seguir hacia adelante, Señor, podamos parecernos más a tu Hijo, Señor, para que podamos seguir hacia adelante a ese destino, Señor, que tú ya has determinado para nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que podamos entender el consejo, Señor, de tu palabra y saber nosotros, Padre, cómo tenemos que comportarnos, Señor, delante de este mundo, Señor, para saber nosotros qué es lo que tenemos que hacer, Señor, y qué es lo que no tenemos que hacer, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Es una pregunta que nos hacen. ¿Podrá la fe salvar? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Fíjense, aquí Santiago está diciendo, ¿verdad?, que nuestra fe tiene que entrar en obra, tiene que entrar en acción. Ahora, en el libro de los Corintios nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que no somos nosotros justificados por las obras, ¿verdad? Ok, aquí vamos. Dice: Dios prueba la fe por las buenas obras. Desde el versículo 14 hasta el 26, Santiago nos muestra que Dios prueba la fe por las obras buenas. Hay quienes dicen que lo que tenemos en esta sección es una contradicción con los escritos de Pablo, porque el apóstol Pablo explicó con mucha claridad que la fe puede salvarnos. Tenemos esa clara afirmación en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, donde dijo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles son las obras de la ley? Ahorita vamos a hablar nosotros de la ley, ¿verdad? De las obras de la ley mesiánica.
y de la ley de Cristo. Bueno, es lo que hemos estado hablando estos días, de la ley de Cristo. Nosotros, ¿de qué se está hablando aquí? El apóstol Santiago dice, ¿verdad?, que tenemos que dar buenas obras. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que es sin obras. Pero fíjense bien lo que dice el versículo de Gálatas, dice obras de la ley. Obras de la ley. Nosotros tenemos que dar obras de la ley. ¿De cuál ley nosotros tenemos que dar buenas obras? De la ley de Cristo. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. La interpretación de la fe, cuando entendemos la diferencia de la fe tal como la usa Pablo y Santiago en el contexto de su escrito, podemos ver que ellos estuvieron perfectamente de acuerdo y que estaban considerando, el mismo tema desde diferentes puntos de vista. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia desde un ángulo exegético. Eso es bien importante para nosotros los predicadores. Como hemos estado hablando este fin de semana, nosotros tenemos que usar la exégesis para entender qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Porque hoy en estos tiempos, muchas personas, ¿verdad?, en lugar de sacar de la Biblia, le ponen más. Como lo estuvimos hablando el sábado con los predicadores, le ponen más. Entonces ya se inventan doctrinas. A la gente le dicen cosas que realmente no están en la palabra de Dios, porque cometen el gravísimo error de solamente tomar un versículo y darle la interpretación sin exegetar ese versículo, sin escuadriñarlo, sin buscar su origen histórico. Aquí Pablo les está hablando a los judíos. Nosotros tenemos que entender. Entonces nosotros, al entender que Pablo le está hablando a los judíos, hay ciertas cosas que a nosotros no podemos, ¿verdad?, de esa manera interpretarla para nosotros los gentiles. Bueno, no los gentiles, ¿verdad?, los de la iglesia. Porque, por ejemplo, en el capítulo 3 dice, ¿verdad?, que es bueno, ¿verdad?, que dice el capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque en los tiempos judíos, en las sinagogas, todos los judíos nacieron bajo la ley, conocían el Torá, conocían los libros, ¿verdad?, de Moisés, los estudiaban. Ellos desde pequeños fueron instruidos en la ley. Entonces se le permitía a los miembros de las sinagogas expresar o dar su punto de vista de algún versículo del Torá. Y nosotros no podemos aplicar eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no podemos, por ejemplo, viene una persona inconversa que no sabe, pues, de Dios mucho, y decir: a ver, predíquenos algo de qué dice aquí. O sea, eso no se aplica a nosotros. Por eso tenemos que usar la exégesis, saber en qué tiempo está hablando y a quién les está hablando. Aquí Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 3 le está hablando a los judíos. Ellos ya sabían un poco. Los maestros judíos eran otra cosa, eran ya estudiados, ¿verdad? Por eso vemos a nuestro Señor Jesucristo que se le permitió, fíjense, la Biblia dice que Él llegó a la sinagoga y Él se le permitió abrir el libro de la ley y lo expuso y dio su punto de vista, ¿verdad?, donde Él dice, ¿verdad?, que esa profecía se había cumplido ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo era un judío. Si alguien viene nuevo aquí, nosotros no podemos interpretar eso para este tiempo. Por eso es bien importante la exégesis. Pablo dijo que un individuo no es salvo por las obras o acción de la ley. En Romanos, él escribió 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras, es bien importante, de la ley. En Gálatas, como ya hemos observado, Pablo dijo que el hombre no era justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos pues reconciliar lo que dijeron los apóstoles Pablo y Santiago? Alguien dijo, ¿verdad?, que Pablo y Santiago
estaban en contra de lo que ellos estaban diciendo. Pero es bien importante nosotros saber de qué ley estamos hablando. Vamos al libro de Corintios, en su capítulo 9, versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿De qué ley? ¿Alguien sabe cuál es la ley de Cristo? Lo hemos estado todo, lo estudiamos todo en la carta de primera de Juan. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Por eso dice, ¿verdad?, que cuando el Señor nos decía que en estos 2 mandamientos, ¿verdad?, está la ley y los profetas. ¿Y cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros es más difícil que cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás testimonios, ¿verdad? Es más difícil. La Biblia dice que el que quebrantara uno de esos mandamientos, puedes, miren, ser impecable, pero si quebrantas uno de la ley de Moisés, ya somos culpables de juicio. Por eso tenemos una mejor, ¿verdad?, que es la ley de Cristo, que es el amor, que es la gracia, que es el perdón de pecados. Esa es la ley. La palabra ley quiere decir reglas, estatutos. Por eso las leyes, ¿verdad?, aquí están estipuladas para que nosotros nos mantengamos. ¿Qué es el mandamiento de Jesús? ¿Qué fue lo que Cristo más nos estuvo enfatizando en su ministerio? Amarnos nosotros unos a otros. Y en estos tiempos vemos cómo se ha perdido el amor hacia el prójimo. Hemos visto cómo están aprovechándose sobre todo de muchas personas, ¿verdad? El más fuerte, casi como en el reino animal, el más fuerte gobierna al más débil. Y nosotros lo vemos en el vivir diario, en los gobiernos, lo vemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor. Lo único que quiere, ¿verdad?, es todo para mí. Yo aquí soy el bueno. ¿Por qué? Porque entran en un egocentrismo para ellos mismos, que ellos quieren ser los grandes, que ellos quieren ser, ¿verdad?, y se olvidan del amor de las demás personas. Se olvidan, ¿verdad? Para empezar, no conocen ni la ley de Cristo, no conocen el amor que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, por eso es muy importante enfatizar eso, porque dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pablo dice que es sin obras, es por fe la salvación, ¿verdad? Pero Pablo está hablando de las obras de la ley. Nosotros, para aceptar a Cristo, para ser salvos, no tenemos que hacer buenas obras. La salvación es gratis, eso sí es verdad. La salvación no nos costó nada, solamente es un regalo de Dios para la humanidad. Pero ya una vez, o sea, no tenemos que cumplir la ley para tener la salvación, pero ya una vez estando dentro de los caminos de Dios, nosotros, nuestra fe tiene que dar obras de la ley de Cristo, obras de amor. Porque ¿qué es lo que dice el versículo que sigue? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias por el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que diga: yo te amo, yo amo a Cristo y gloria a Dios y mira, ¿verdad? Y tantas cosas, pero no suple, ¿verdad?, la necesidad del hermano, no suple la necesidad. Es como el rico, ¿verdad? Y Lázaro, el rico, sus banquetotes que tenía, ¿verdad? Y el pobre estaba ahí a un lado. ¿Por qué? Porque en él no había amor, no existía el amor. Su fe venía a ser vana, ¿verdad? No tenía fruto. Decía conocer a Dios, pero realmente en su corazón no conocía a Dios, solamente lo decía de palabras, pero en su corazón no estaba Dios. Porque ¿qué es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, si decimos, ¿verdad?,
y hacemos y nos creemos como los fariseos del tiempo de Jesús, que hasta caminaban, yo creo que así, verán, que se creían, verdad, que eran santos, que se creían excluidos de nosotros, de los gentiles, pero no había amor, porque el Señor Jesucristo le dijo: ustedes son sepulcros, por adentro están muertos, le dijo, sepulcros blanqueados, le dijo, porque es un sepulcro bien bonito, ¿verdad? Una caja como la que hacen allá con los narcotraficantes y todo. ¿Y qué es lo que hay adentro? Un muerto, no hay nada. Y así en la iglesia del Señor Jesucristo vemos, desgraciadamente, que muchos viven de esa manera, buscando su bienestar personal, su bienestar propio, se olvidan de la grey de Cristo, se olvidan de los principios del ministerio que es la salvación de las almas, y solamente quieren el bienestar para el personal. Por eso nosotros tenemos que entender bien qué es nuestra fe, porque hay una fe, ¿verdad? Y hay una fe que es la fe de los demonios, y los demonios a veces tienen más fe que nosotros, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que ellos tiemblan, nosotros ni temblamos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando llegó a Gadara? Llegaron, miren, y se les dijeron los demonios: ¿sabes qué? No nos podemos esconder a vamos a ver qué quiere. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Viene, ¿verdad?, la palabra y todo, y huimos. No, ellos llegaron y dijeron: mira, Señor, ¿ahora qué traes tú con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué fue lo que pasó cuando unos exorcistas, ¿verdad?, iban a echar fuera demonios? ¿Qué le dijeron los demonios a Pablo? Conocemos. Digo, a Jesús conocemos y hemos oído hablar de Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Ellos le tenían miedo, ellos sabían quiénes son el Señor, qué es lo que se predica. Ellos saben realmente cómo vivimos. Y si nosotros no tenemos estos fundamentos en nuestra vida, que es el amor, que nuestra fe tiene que estar fundamentada en el amor hacia los demás, nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue nuestro Señor Jesucristo? El autor y consumador de la fe. ¿Qué es Cristo? Él se dio a sí mismo por amor, el amor, ¿verdad?, hacia nosotros. Entonces nosotros entendemos la diferencia de las obras de la ley, ¿verdad?, de Moisés, de la ley mesiánica, de la ley mosaica, y entendemos las obras de la ley de Cristo, que están fundamentadas en el amor al prójimo. Por eso nosotros vemos que hay tantas cosas, y el amor, como dice la Biblia, de muchos se pierde, y lo que hacen, se dañan ellos mismos. Quieren ser los grandes, olvidándose del prójimo. Y nosotros lo vemos, ¿verdad?, a diario. Hay mucha violencia, mucho descuido de los niños. Nosotros hemos salido a las calles y los niños, de verdad que sí, hasta uno dice: no, hombre, en México están mal. Eso es una mentira. La pobreza no recae en la economía de un país o en la economía de una ciudad, no recae en eso. La pobreza va más allá, porque yo he visto niños allá afuera desnudos, como en los ranchitos de allá de nuestro país. Yo los he visto sin educación, desnudos. Sobre todo, miren, cuando yo vi un niño desnudo aquí, ¿verdad?, dije: pero pues, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque es el descuido de los padres hacia sus hijos. Y nosotros vemos tanta maldad. Ellos crecen enseñados por las calles, por la violencia. Y los padres, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros, bien, gracias, buscando solamente sus comodidades, sus placeres, su bienestar personal. Y eso no está bien. Eso no está bien, porque eso es pues solamente buscar el bien personal y olvidarse de esos niños que dependen, ¿verdad?, de un papá, de una mamá. Ya llegan al punto que pues lo regalan o les quitan la vida. ¿Y por qué? Porque así es como va prosperando, va creciendo la maldad cuando nos olvidamos de nuestros fundamentos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
¿Ustedes creen que Dios es uno? Pues qué bueno, gloria. También los demonios creen. Y le digo que ellos nos ganan porque tiemblan. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham, ¿verdad? Fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Porque él creyó, tenía fe, como lo leímos la otra vez, ¿verdad? Que Dios era poderoso para levantarlo a Isaac de entre los muertos. Y en eso nosotros tenemos que tener fundamentada nuestra fe, en que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para sustentarnos, para protegernos, para guardar a nuestra familia. Cuando nosotros veamos todas las cosas en nuestra contra, nosotros tenemos que tener fe en que Dios es poderoso para sacarnos adelante y no desesperarnos, porque la desesperación es la que nos lleva a tomar decisiones pues malas, y las decisiones que nosotros tomamos malas tienen resultados malos también. Pero los que confían en Jehová, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza en Dios, como Abraham ya hasta que estaba anciano, ¿verdad? Ya de 99 años tuvo a Isaac. Así de la misma manera. Vamos a Hebreos capítulo 11, en su versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la certeza, la seguridad de lo que esperamos. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos esperamos? La venida del Señor. Un día vamos a estar con Él, ¿verdad? El arrebatamiento de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y no lo hemos visto. Ahora miren, nosotros por eso tenemos que tener en mente que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Tiene que estar fundamentada en Dios, en hechos, no en visiones, no en sueños, ¿verdad? No, es que mira, yo tengo fe y hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios por fe. Como por ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos visto el grupo islámico ahorita allá en Irak y Siria. ¿Ellos por qué mueren? Ellos mueren, ellos explotan, ellos dan su vida por su fe. Y a ver, ¿tú cómo le vas a decir? Él te va a decir: mira, es que yo también tengo fe como tú tienes, y como yo sé que tu Dios es el verdadero Dios. Los budistas tienen esa misma fe también, y otras religiones también tienen esa fe. Tienen su fe basada, ¿verdad?, en visiones, en ilusiones, en apariciones. Vemos los testigos de Jehová, ¿verdad? Vemos a los mormones, que ellos su fe la tienen fundamentada. Vemos la iglesia romana. ¿Saben dónde se formó esa iglesia? Una de las más grandes del mundo. Se formó en el Concilio de Trento. Ahí fue donde se formó, en el Concilio de Trento. Pero muchas veces no indagamos en qué está fundamentada nuestra fe. Nosotros tenemos que ver de dónde viene nuestra fe. Tenemos que ver que nuestra fe esté fundamentada, ¿verdad?, en hechos reales. Nuestra fe no es ciega, como hemos dicho siempre, no es ciega. Eso es lo peor que podemos creer, pensar. Nosotros vemos que la palabra de Dios está llena de evidencias para que no seamos confundidos y decir: no, pues mira, pues hay que creer también en Gautama Buda, ¿verdad? Hay que creer también en Mahoma. Él también vio, ¿verdad? Un musulmán viene y mira, yo tengo fe y yo doy mi vida y yo les gano porque yo oro 3 veces al día. ¿Ustedes cómo vamos a refutar esas enseñanzas? No, es que es un dogma de fe. No es un dogma de fe. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en hechos. En hechos.
en historia, ¿verdad? Ahorita, ¿cuántos han visto que, por ejemplo, ya hicieron una combinación de un puerco, nosotros estamos platicando, y un ser humano, y ya descaradamente lo sacaron en las noticias, ya? Que claro que ya lo vienen haciendo desde ese tiempo, que lo quieren hacer con fines médicos. Y ahí está el embrión, ¿verdad? Ahí está el embrión creciendo, a ver qué va a salir de esa invención. La Biblia dice en Levíticos 19:19. Vamos a Levíticos 19:19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, dice, ¿verdad? Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido de mezcla de hilo. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Nosotros sabemos que todo esto ya se está llevando a cabo, y la Biblia lo escribió, miren, hace miles de años atrás. Por eso la Biblia sabemos que está más al día, y en esto está fundamentada nuestra fe, en hechos, testimonios reales, ¿verdad? No en visiones, no en ilusiones, no en sueños. Por eso cuando tenemos sueños aquí, y le hemos dicho, bueno, si tienen sueños, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Hermano, tengo una nueva palabra más poderosa que Dios me dio. Ok, a ver, ¿se respalda con la Biblia? No, pues no, bueno, pues entonces, cuidado con tu palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque a la Biblia no tenemos que ponerle, tenemos que sacar, indagar, buscar, escuadriñar, como a un tesoro, ¿verdad? Tenemos que usar para encontrar la riqueza que Dios nos dejó aquí. No ponerle, eso es lo peor que podemos hacer, ponerle, no necesitamos ponerle. Tenemos que sacar lo que Dios nos dejó escrito en este libro sagrado. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Quién hizo el cielo, la tierra y todos los seres humanos? Dios. ¿Y nosotros estuvimos ahí? No estuvimos ahí, pero nosotros entendemos. La Biblia dejó de suficientes evidencias para nosotros entender qué fue lo que Dios hizo con el universo, y entender que realmente Dios hizo el universo. Porque hicieron un examen los científicos y vieron que el universo está así, miren, se va expandiendo así. Se va expandiendo cada vez más. No fue de que fue el Big Bang todo salió al aventón, no, se va expandiendo. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el cielo es como una cortina que se expande y que se va a hacer recogida cuando sean cielos nuevos y tierra nueva. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla de ella. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Por la fe dice que dio más excelente ofrenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Caín que no hizo Abel? ¿Saben qué hizo Caín que no hizo Abel? Perdón, ¿qué hizo Abel que no hizo Caín? Abel obedeció a Dios. Caín dijo, bueno, mira, pues yo llevo lo que yo quiero, yo llevo lo que yo pienso que es mejor, y Abel obedeció, creyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por eso dice que hasta hoy día aún habla por ella, y nosotros sabemos que por esa ofrenda, por eso nosotros seguimos hablando de la obediencia que que Abel tuvo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió en un tiempo donde fue antes del diluvio, fue un tiempo donde había mucha violencia. Los corazones de esa gente iban de mal en peor, pero él se guardó, Enoc se guardó, y él dice, ¿verdad?, la Biblia, que él se mantuvo en la comunión con Dios, a tal grado que Dios se lo llevó. Nosotros por la fe
¿Cuántos podemos aguantar todas las tentaciones que hay allá afuera? ¿Cuántos tenemos esa fe bien fundamentada para decir yo rehúso, ¿verdad? Por ejemplo, pues todo lo que hay allá malo en el mundo, el pecado, las tentaciones, los placeres por la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué está fundamentada nuestra fe? Para rechazar todo eso. ¿Saben en qué? En que hay algo mejor que eso. En que hay algo más grande que nos va a satisfacer a nosotros que lo que el mundo nos ofrece. Es eso en lo que nosotros tenemos que tener fundamentada nuestra fe, dar fruto de nuestra fe y guardarnos para Dios. Tenemos que guardarnos para que no terminemos, ¿verdad?, como los de allá afuera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, aquí dice una palabra bien interesante. Dice que Dios es galardonador. Dios te premia cuando tú realmente le buscas. Dios te va a premiar, Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador. ¿Por qué? Porque Él ve tu esfuerzo, Él ve tu dedicación, Él ve tu sacrificio y Él te recompensa. En eso nosotros tenemos que estar fundamentada nuestra fe, en que es un Dios que algún día, ¿verdad?, nos va a recompensar. Ya nos dio el regalo más grande, que fue la salvación de nuestras almas. ¿Qué más podemos pedir? Un carro, hermano, $1,000,000. Muchas veces pedimos todo eso porque no sabemos lo que es la salvación de nuestras almas. Nosotros estábamos perdidos, éramos enemigos de Dios. Éramos, pues sobre todo enemigos, imagínense. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, por los que nos calumnian. ¿Por qué? Porque Dios eso hizo por nosotros. Éramos enemigos de Dios viviente, fíjense. No éramos del diablo, éramos de Dios, enemigos. Y Dios, ¿verdad?, por amor, vemos que Él dio su vida. ¿Para qué dio su vida? Porque Él quería, no, Él dio su vida para volver otra vez a Dios, nosotros como seres humanos. Nosotros fuimos creados desde el principio para estar en la presencia de Dios, para vivir con Dios. Adán hablaba con Dios, caminaba con Dios. Y eso es lo que Dios quiere restablecer con la humanidad. Esa relación que se perdió en el huerto del Edén. Y por eso nosotros vemos que el amor de Dios, Dios lo demostró en la cruz del Calvario, crucificándose. ¿Él qué necesidad tenía? Pero Él nos amó, de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea en un futuro, no cree ahorita un presente, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios, San Juan 3:16. Ese fue el amor. Nosotros tenemos fe en eso. Nosotros tenemos fe en que Dios un día va a regresar por nosotros. ¿Cuántos tienen esa fe? Porque si no tenemos esa fe, entonces, pues no sé, ¿verdad? Porque esa es nuestra esperanza gloriosa, que Dios nos va a ofrecer un día algo mejor. Un día la Biblia dice que no habrá más lloro ni llanto en la tierra, en la humanidad. No va a haber más sufrir. Eso es lo que nosotros esperamos de Dios. Eso es lo que nosotros queremos para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Él construyó el arca, ¿verdad? Dios le dijo, mira, Noé, construye un arca que voy a destruir la tierra. Va a decir Dios, pero pues si ni llueve, además, ¿cómo la voy a construir aquí en la tierra? Mira, el mar está hasta por allá. Van a decir que estoy loco. Bueno, Noé obedeció. Y ahorita nosotros predicamos que Cristo viene, predicamos que el Señor Jesús viene, y también nos dicen que ya estamos en los últimos tiempos, predicamos
y dicen que estamos locos, que va a haber un cambio de los polos, un cambio climático. Sí, sabemos que va a haber todo eso, pero también nosotros pregonamos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo viene, y viene pronto. ¿Por qué? Porque nuestra fe, como les decimos, no está basada en hechos, en visiones o en ilusiones, está basada en hechos. En el libro de Mateo 24 habla de todo lo que nosotros estamos viendo ahorita, rumores de guerra, ya Rusia con Israel, con Estados Unidos, la ONU, ¿verdad?, la OTAN, todos esos, todo lo vemos en la palabra de Dios. Y la Biblia dijo, ¿verdad?, que cuando veamos estas cosas, dice que levantemos nuestros ojos al cielo. Levantemos, ¿y dónde tenemos nuestra vista nosotros? Todavía en el mundo. Imagínense, ya la violencia quiere entrar a este país. Ahorita ya, gracias a Dios, ¿verdad?, ya se calmó un poco, y esperemos, seguimos orando por este nuevo gobierno, porque la violencia ya entró en México. La violencia, ni hablar de los países que están más abajo, ¿verdad? En México hay mucha violencia, en El Salvador, en Guatemala, en todos esos países. En Europa uno ya no puede ir a tomarse un café, ¿verdad?, en las calles como antes, porque se explotan, porque te agarran a balazos. Y nosotros vemos que poco a poco la libertad se nos está acabando. Vemos que poco a poco, ¿verdad?, la maldad sigue subiendo y no se va a poner mejor. Cuando nosotros vemos todas estas evidencias de las que la Biblia habló, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. Tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? Así como Él se fue en una nube, en la Chequiná de Dios, así Él va a regresar un día. No va a regresar a la tierra, va a regresar y nos va a llamar de allá arriba. Y esa es nuestra esperanza, en eso tenemos nosotros fe. Nuestra fe se está respaldando con los hechos históricos. Nosotros vemos, ¿verdad?, como Rusia ya se armó hasta los dientes, esos hombres. Ya sacaron el Satán número 2, un misil que puede llegar más lejos y es más poderoso que el que antes tenían, más poderoso que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Es un cuetonito así, miren, a comparación de lo que ahora tienen. Estados Unidos también se está armando, ahora se va a armar más, porque ya habían descuidado eso. Y nosotros tenemos que entender en qué tiempos estamos, y tenemos que tener confianza. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a ver todo esto, y Dios es poderoso para guardarnos en estos tiempos, para guardar a tu familia, a mi familia. En eso es nuestra vida. Por eso tenemos nosotros que entender los tiempos, entender la palabra de Dios y cuidarnos de lo que nos están enseñando allá afuera. Cuidarnos mucho, porque ya la gente, miren, de verdad, ¿qué es lo que usa la gente para levantar una secta? No usa la Biblia de Satanás, usan la Biblia. Y nosotros, o las iglesias, o los hermanos, se la creen toda. Hermano, mire, ¿verdad?, de microondas, haga esto y su familia va a ser prosperada. Mentira, eso te tiene que costar. Te tiene que costar un sacrificio en tu vida, en tus deseos, porque la Biblia dice que Dios quiere sacrificios vivos. ¿Quieres dinero? La Biblia dice, ¿verdad?, en Josué 1:8. Mira, Josué 1:8 dice que guardemos el libro de la ley. Vamos a leerlo porque se me olvida ese versículo. Josué 1:8. Este es el secreto para la prosperidad. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, pero lo queremos todo, ¿verdad?, fácil. Nos traen una nueva enseñanza, una nueva doctrina, y no queremos nosotros pagar el precio. No queremos pagar la consagración a Dios. Y ya queremos, ¿verdad?, que Dios nos use. Ya queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé. Eso no existe. La prosperidad de la que Dios habla es una prosperidad en la cual tú vas a llegar a tu propósito por el que fuiste creado aquí en la tierra. Esa es la verdadera prosperidad. La Biblia dice, ¿verdad?, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad de Dios.
Y si Dios te da, no es para que tú te engordes, no es para la obra de Dios. Y nosotros vemos en esos tiempos que agarran un versículo y ya sacan doctrina, sacan enseñanzas, y la gente, sí, gloria a Dios, aleluya, y salen de aquí, ¿verdad? Dice que desciende el fuego, y ya el fuego por allá se les apagó, y terminan siendo las mismas personas, terminan otros blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les engañaron, así de fácil, les dijeron, mira tú, ¿verdad? Se inventaron algo, ya es esto, y Dios te va a prosperar, y no funcionó el remedio. Entonces dicen, yo me voy con los mormones, a ver si allá me funciona. La palabra de Dios nosotros tenemos que escuadriñarla, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio, ¿verdad? Como nosotros hemos estado, yo lo digo gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahorita estamos empezando nosotros a entender realmente lo que es la responsabilidad de estar parados al frente y predicar. Es una gran responsabilidad. Por eso dice, yo no quiero que sean muchos maestros, dice el libro de Santiago, porque la responsabilidad para nosotros los que estamos aquí al frente es grande. El precio que nosotros tenemos que pagar, la responsabilidad es muy grande delante de Dios. Es muy grande el estar enseñando cosas que no son, es muy peligroso. Y ahora la palabra de Dios, miren, ya la toman, ¿verdad? Y la usan a diestra y a siniestra sin usar las bases de la exégesis, de la hermenéutica, de la homilética, no saben ni qué es eso. Y ahí se paran, ¿verdad? Y sí, y de microondas, ¿verdad? Recibe, y ya a los 3 días está predicando barbaridades. No, así no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos últimos tiempos la Biblia dice, ¿verdad?, que nos tenemos que cuidar de las enseñanzas de doctrinas de demonios. Miren, demonios están predicando en los altares, doctrinas, enseñanzas, y la gente, aleluya, gloria a Dios, y ramos, no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y no escuadriñan, llegan a la casa y sí, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? A un lado, ella me perdió, ¿verdad? La Biblia la tiran, nosotros no, estamos en unos tiempos peligrosos. Esta es la lámpara, miren, este libro que yo cuando era, todavía soy joven, ¿verdad? Cuando andaba buscando en otros, yo recuerdo que la Biblia dije, la Biblia no, es puro para, no sirve eso, es antiguo, viejo, es la hice a un lado yo, y miren dónde encontré la respuesta. No una religión, no una realidad y una relación con Dios. Yo pensaba que Dios estaba lejos de la humanidad, yo veía a Dios súper lejísimo, que decía, ¿y cómo se llega, verdad? Pero nosotros vemos que Dios fue el que se acercó a nosotros y nos dejó su santo libro, su bendita palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos por eso que entender cuál es lo más valioso que Dios nos ha dejado, que es su palabra, la palabra de Dios, y escuadriñarla como un tesoro. Este es un tesoro, miren. Aquí hay palabras de vida, porque estas palabras de vida te van a saciar tu alma, van a saciar tu espíritu, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y les digo, tenemos que cuidarnos de tantas enseñanzas, tenemos que estar bien seguros en que está fundamentada nuestra fe. Somos seres racionales, tenemos cerebro. Oye, espérate, a ver, mira, es que mira, hermano, se sintió el fuego de Dios y wow, hay que tener cuidado, porque ustedes saben que cuando llevaban el arca de la alianza, y había una fiestezota, y yo creo, ¿verdad? Sí, David ahí, todos ahí bailando y bien felices. Sí, el arca del pacto viene acá. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que donde iba, dice que se la dio y se iba a caer. Y un hombre la agarró así, para que, fíjense, su intención era buena. No, que no se caiga el arca, la agarró así, para que no se cayera, y dice que murió. En una fiesta, donde se sentía la presencia de Dios, donde todos estaban bien felices de la vida. La intención del hombre no era mala, era que él no quería que el arca de la alianza se cayera al piso, y murió. ¿Y qué nos enseña eso? Que eso a Dios no le impresiona.
La Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Ellos sabían que el arca de la alianza solamente lo podían cargar los sacerdotes. Por eso no podemos dejarnos llevar por emociones. Tenemos que tener mucho cuidado y escuadreñar la palabra de Dios para que no seamos engañados. Porque ¿qué es lo que... ¿Alguien sabe qué es lo que está en juego? No mi casa, no está tu casa. Mi perrito frufru, tampoco tu perrito frufru, está tu alma. Y tu alma es por la eternidad, no es por 1000 años, 1.000.000 de años, no. Es por la eternidad. Y a nosotros el Señor nos ha dejado esta luz, nos ha dejado esta lámpara para que nosotros no nos desviamos, para que nosotros sigamos hacia adelante, pero ya la gente no quiere leer, aún los mismos legales ya no quieren escuadreñar las escrituras, se dejan guiar por enseñanzas y doctrinas de demonios. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, que en los posteriores tiempos eso iba a pasar. Y dice que van a engañar a muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿sabe qué es lo que hace? La Biblia te va a confrontar. La Biblia no te va a decir, ay, mi muchachito, síguele. No. La Biblia te va a confrontar, me va a confrontar a mí. Y cuando somos confrontados de frente, caray, no, pues mejor no le seguimos. Esa es la palabra de Dios. La Biblia te confronta para que volvamos al camino de Dios, para que enderecemos nuestro camino y no sigamos desviándonos, sufriendo y haciendo sufrir a los de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que nuestra fe tiene que tener obras de Cristo, obras de amor. La salvación no es por obras, pero las obras, cuando veremos si somos cristianos, es un reflejo de tu salvación, es un reflejo del amor que Dios dio para ti, que tú tienes para con los demás. Esa es la diferencia. Y la fe, ¿verdad? Nosotros vemos que tenemos que dar frutos de buenas obras. ¿Para qué? Para que los de afuera vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Porque los de afuera nada más te están pegando el ojo, nada más te están viendo a ver en qué te tropiezas para acusarte, señalarte y blasfemar el nombre de Dios. Y no que ese cristianito, no que ese hermanito, no que... Por eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener nuestra fe bien fundamentada y dar obras. No para ser salvos, no, obras porque ya somos salvos. Obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en los cielos, nuestra esperanza no está en esta tierra, no está en las cosas que nosotros vemos aquí. Nuestra esperanza gloriosa está en los cielos, cielos nuevos, tierra nueva, una nueva vida, un nuevo cuerpo glorificado, estar sobre todas las cosas con el Señor un día, verle cara a cara tal y como Él es. Esa es nuestra fe, en eso está fundamentada nuestra fe. Qué aburrido, hermano. La Biblia dice en el libro de los Romanos que el que no, ¿verdad?, los que no se conformaron a las sanas palabras de este libro fue lo que hicieron. No, yo no, como por ahí escuché una vez a uno, no, Señor, mira, eso no me llena y yo quiero ver el poder de Dios y que quiere ver el poder de Dios. El poder de Dios no es un espectáculo. El poder de Dios se ve en tu vida. El poder de Dios se ve en las vidas transformadas, no en los shows. Se ve en las vidas cambiadas, en las familias restauradas, en los hijos creciendo sanos, en tu vida personal transformada. Ahí es donde vemos el poder de Dios. Ahí es donde está el poder de Dios. Los milagros para Dios son, miren, pan comido fácil. Dios ha sanado a mis hijas y lo hemos dicho, pero no predicamos milagros. Predicamos al hacedor de los milagros y vemos el poder de Dios en nuestras vidas. A mis hijas las sanó porque tenía piedras, mis niñas, cuando iban a nacer. Oramos y esas piedras desaparecieron. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Predicar al que hace esos milagros, no los milagros, y enseñarles dónde está la solución. Hermano, tenemos que ir a la iglesia. Dios puede hacer milagros aquí, puede hacer milagros en tu casa, puede hacer milagros en tu trabajo, porque Dios no tiene un método
específico, ¿no? Él puede hacerlo donde Él quiera. Y es donde tú glorificas a Dios y no glorificas al hombre. Y no dices, ay, no, fue Dios. Sí, porque no estaba ahí el pastor. Señor, gracias, Padre. Y donde nosotros vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que seguir hacia adelante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que miren, la noche está avanzada. ¿Qué pasa cuando la noche está avanzada? El día viene. Es cuando la oscuridad está más, ¿verdad? Pero ya viene el día. Y esa es nuestra esperanza para nosotros. Que vemos todo esto, pero sabemos que ya viene nuestro Salvador. Que pronto el Señor está con nosotros para estar con Él. Por eso disfrutamos de este mundo, ¿cómo no? Disfrutamos de los paisajes, disfrutamos de las vacaciones, del verano, de la nieve, lo disfrutamos. Aunque nosotros sabemos de otros lugares donde no hay nada de eso, ¿verdad? Pero nosotros decimos, ¡ay, caramba! ¿Verdad? Está temblando allá. La grieta ya se está abriendo allá en California y ya no estamos así. No, vamos a la playa, vámonos a los parques, vámonos a los lagos, disfrutamos porque nuestra esperanza no está en la tierra. Eso no nos espanta. Nosotros sabemos que el Señor viene y Él es poderoso para guardarnos de todas esas cosas. Por eso los cristianos, por eso nosotros, ¿verdad? Vivimos de esa manera, una vida en paz, una vida feliz, una vida alegre, una vida con los hermanos, disfrutando de la vida en esta tierra el tiempo que nos quede, porque sabemos que nuestra morada eterna no está aquí. Y que todo eso ya viene del Señor, hermano, nos lo dejó escrito. ¿Para qué? Para que no nos espantamos y no dijéramos, ¿y ahora para dónde vamos? Ya se va a desprender California, ¿verdad? Ahí viene un tsunami. Ya es, porque sí, la cosa está así, ¿verdad? Los incendios en Chile, imagínense, tantas cosas. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para guardarnos de todo eso, para cuidar a tus hijos de tantas enfermedades que ahora están existiendo, para cuidar tu salud. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que la Biblia dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros en ese Dios es en el que confiamos, en ese está fundamentada nuestra fe. Por eso damos obras, ¿verdad? Hacemos obras de fe, alegría, gozo, paz, benignidad. Tenemos todos esos los frutos del Espíritu. Aunque la cosa se vea a color de hormiga, nosotros nos gloriamos y seguimos haciendo el trabajo de Dios, predicándole a las almas. Seguimos, ¿para qué? Para que Dios nos encuentre trabajando. ¿Para qué? Para que Dios, ¿verdad?, el tiempo que estemos aquí sigamos predicando y más almas se salven y podamos entender y ellos puedan entender para qué y por qué fueron creados en esta tierra, en este tiempo, en esta era, y podamos gozarnos, ¿verdad?, muy pronto en las bodas del Cordero. Por eso nosotros, nuestra fe está fundamentada en esas cosas. Por eso tenemos que dar obras de fe, porque ya somos salvos. La salvación no la vamos a ganar por obras, pero nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios es la que va a dar las obras, es la que va a traer esas obras. Y pues en esta preciosa tarde vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el regalo, miren, más precioso que vamos a tener es ver a nuestro Salvador un día, ver al Rey de Reyes y Señor de Señores de frente y decirle, Señor, gracias, Padre. Y si podemos hablar, ¿verdad?, porque capaz que ahí nos tiramos a llorar de alegría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza gloriosa que tú tienes, Señor, que tú nos has dado, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos, Señor, porque en ti hay esperanza, Padre, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, Señor. En ti, Señor, podemos ver realmente, Señor, qué es lo que hay allá afuera, Señor, qué es lo que viene, Señor. Podemos ver, Padre, el pasado, Señor, podemos ver el presente y podemos ver nuestro futuro glorioso contigo, Señor, sin temor, Padre, confiando en ti, Señor, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, Señor. En ti, bendito Dios, es en quien hemos confiado, Señor, y en ti ponemos, Señor,
todos nuestros anhelos y nuestros sueños, Señor, porque tú tienes cuidado para con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que bendigas a mis hermanos, Señor. Bendice, Padre, y fortalece, Señor, aquellos que no pudieron estar aquí, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas usando nuestra vida, Señor, para la predicación de tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.